El salón principal de Cavendish Manor en Mayfair estaba bañado por una luz dorada que no ofrecía calidez. Era la primavera de 1887, pero el frío persistía como una presencia moral, filtrándose por las altas ventanas, a pesar de las pesadas cortinas. Lámparas de araña de cristal iluminaban vestidos de seda, levitas de corte impecable y rostros entrenados para parecer seguros. La música de cámara llenaba los intervalos entre conversaciones susurradas sobre alianzas, herencias y escándalos evitados por los pelos. Lord Henry Cavendish circulaba por la sala con la sonrisa perfecta que había aprendido a lucir desde su juventud, la postura erguida de quien lleva un apellido antiguo y el peso invisible de las expectativas que nunca cesan. Dentro, sin embargo, algo ya se había roto. El primer gancho de la noche no fue un anuncio ni un brindis, sino el momento en que Henry se dio cuenta de que estaba rodeado de cientos de personas y, sin embargo, completamente solo. ¿De dónde vienes? Suscríbete al canal y a las cuentas. En los comentarios desde cualquier parte del mundo donde sigues esta historia. Fuera de la mansión, la realidad olía y sonaba diferente. Una fina lluvia caía sobre la calle adoquinada, mezclándose con el constante olor a carbón que definía el Londres de aquella década. Los cocheros sujetaban las riendas en silencio. Los sirvientes permanecían inmóviles bajo capas oscuras, aguardando órdenes que rara vez llegaban con una mirada directa. Eran invisibles por necesidad, parte del mecanismo que sostenía el esplendor del interior. Dentro de la casa, la reputación se consideraba una moneda más valiosa que cualquier título de propiedad. Fuera, la supervivencia dependía de no existir demasiado. Este marcado contraste sostenía el baile como un escenario cuidadosamente construido. Henry lo sabía mejor que nadie, porque había pasado toda su vida creyendo que su función era mantener la estructura intacta, incluso si eso requería amputarse partes esenciales de sí mismo. Entre las figuras que se movían discretamente por los lados del pasillo se encontraba Eliza Hartwell. Vestía un atuendo sencillo y formal, siempre un poco por debajo del lujo que la rodeaba. Sostenía un libro cerca del cuerpo, como siempre hacía cuando necesitaba recordar quién era cuando nadie la veía. Sus ojos marrones escudriñaban la habitación con silenciosa atención, atentos a los pequeños gestos que revelaban verdades ocultas bajo la cortesía. Eliza no pertenecía a ese mundo, pero lo conocía por dentro. Demasiado educada para ser una sirvienta, demasiado pobre para ser aceptada como una igual, había aprendido a vivir en espacios reducidos, donde cualquier paso en falso podía interpretarse como audacia. Esa noche, sin embargo, algo andaba mal. Las miradas que antes la habían ignorado ahora la evaluaban, y el silencio a su alrededor tenía una nueva carga, casi hostil. El momento de humillación no llegó en palabras, sino en símbolos. Un anillo apareció en el dedo de un joven, aristócrata cercano a la familia Cavendish, acompañado de sonrisas calculadas y murmullos de satisfacción. Henry fue conducido hasta ella, se colocó a su lado e inclinó ligeramente la cabeza, aceptando cumplidos que parecían declaraciones. Eliza lo vio todo desde la distancia, sin necesidad de explicaciones. La forma en que comenzaron a evitarla, la forma en que una criada recibió instrucciones discretas de no dejarla circular sola, y la rápida, casi avergonzada, mirada que Henry le dirigió antes de darse la vuelta. Allí, en el centro de un lujoso salón, sin una sola palabra entre ellos, comenzó realmente la trama, con la elección silenciosa de un hombre que prefería la imagen al coraje y con la comprensión inmediata de una mujer que comprendió que, para él, ella siempre sería el riesgo de estar oculta.
El pasado de Henry Cavendish no estuvo marcado por la violencia visible, sino por un riguroso y constante entrenamiento emocional. Desde niño, había aprendido que cada gesto representaba generaciones enteras y que los sentimientos, al ser expuestos, se convertían en debilidades explotables. A los 17 años, presenció la ruina social de un primo lejano, distanciado de la familia tras insistir en un romance considerado inapropiado. El nombre de ese hombre dejó de mencionarse en las cenas como si nunca hubiera existido. La lección era clara y jamás se olvidó. Sobrevivir en la aristocracia no requería valentía, sino moderación. A sus 36 años, Henry era la personificación perfecta de esta enseñanza. Poseía propiedades valoradas en más de 40.000 libras anuales. Tenía acceso directo a los círculos políticos y un futuro prácticamente garantizado en la Cámara de los Comunes. Sin embargo, vivía en un estado de alerta permanente, como quien teme ser descubierto por sentir demasiado. El baile de esa noche simplemente expuso lo que había estado evitando durante años. Su vida era socialmente impecable y emocionalmente estéril. Elisa, por su parte, cargaba con un pasado de pérdidas silenciosas. Hija única de un reverendo rural, había perdido a sus padres a temprana edad y aprendió desde muy joven que la dignidad no garantizaba protección. Sin dote ni apellido prominente, fue acogida por parientes lejanos hasta convertirse en una molestia demasiado educada para ser ignorada y demasiado pobre para recibir apoyo. Su trabajo como dama de compañía le había dado refugio y un propósito, pero nunca un sentido de pertenencia. Aún así, conservaba algo que Londres se empeñaba en erosionar: la esperanza. Escribía en un diario cada noche, registrando pequeños actos de bondad, como si fueran una prueba de que el mundo podía ser más justo de lo que parecía. Fue en este espacio íntimo donde Henry entró, primero como una presencia discreta, luego como una excepción emocional. La trataba como alguien que existía más allá de su trabajo, escuchaba sus opiniones y le pedía libros prestados. Elisa no se enamoró del título, sino del hombre, que aparecía cuando nadie la veía. Y es precisamente por eso que el dolor de esa noche no fue solo de rechazo, sino de constatación. Había amado a alguien que solo existía en las sombras. En los días posteriores al baile, el vínculo entre Henry y Elisa se redujo a encuentros calculados y silencios demasiado largos. Él empezó a buscarla a horas insospechadas, siempre fuera de la rutina de la casa, como si cada conversación fuera un riesgo adicional para la frágil estructura que sostenía su reputación. Cuando hablaban, Henry recurría a promesas vagas, formuladas más para aliviar su propia culpa que para ofrecer una seguridad real. Decía que todo era temporal, que la situación necesitaba estabilizarse, que el compromiso era solo una estrategia de control de daños. Elisa escuchaba en silencio, sentada con las manos cruzadas sobre el regazo, con el cuerpo demasiado erguido para alguien que estaba siendo descartado lentamente. Sus palabras no iban acompañadas de planes concretos, solo de miedo. En una de estas conversaciones, ella le preguntó en voz baja y firme si estaba dispuesto a afrontar las consecuencias de elegirla públicamente. Henry apartó la mirada antes de responder, y ese gesto, más que cualquier frase, selló algo irreversible entre ellos. Por primera vez, Elisa comprendió que no era la falta de amor lo que los separaba, sino la falta de valentía. Mientras tanto, las presiones externas se intensificaron de forma organizada y cruel. La madre de Henry comenzó a tratarla con una fría moderación impulsada por la formalidad. El administrador del título sugirió discretamente que su presencia era inconveniente, y las cartas de recomendación que le habían prometido simplemente desaparecieron.
La joven aristócrata elegida como su prometida apareció con una frecuencia inesperada, ocupando espacios que antes habían sido neutrales, siempre acompañada de miradas evaluadoras y sonrisas excesivamente educadas. Una tarde particularmente tensa, Elisa fue llamada a una conversación privada y escuchó, sin alzar la voz, una oferta de una suma suficiente para desaparecer de Londres sin levantar sospechas. Ella se negó, no por orgullo, sino por comprensión. Aceptar significaría confirmar la narrativa que estaban construyendo sobre ella. Al regresar a su habitación esa noche, comenzó a preparar una pequeña maleta. Separó algunas prendas, su diario y un solo libro que Henry le había regalado meses antes, con una simple dedicatoria. Cuando le devolvió el libro, al día siguiente, sin acusaciones ni lágrimas, solo le pidió una cosa imposible en ese momento, que fuera honesto consigo mismo. Henry sostuvo el objeto como si fuera un peso muerto, dándose cuenta demasiado tarde de que estaba perdiendo el único espacio donde todavía era humano. La situación de Eliza en Londres se volvió rápidamente insostenible. Discretos rumores comenzaron a circular entre los posibles empleadores, siempre envueltos en un lenguaje cortés, pero cargados de sospecha. Una dama demasiado cercana al heredero, decían, alguien que había desdibujado los límites. En menos de 2 semanas, 2 oportunidades de trabajo fueron retiradas sin explicación formal. La repentina muerte de la anciana a la que Elisa servía, un silencioso infarto en una fría mañana, le quitó su última protección institucional. Quedó una carta a su nombre, reconociendo su carácter y dedicación durante 5 años, pero el documento, aunque moralmente valioso, no tenía suficiente peso social para protegerla del aparato aristocrático. Fue durante este período de pérdidas que Elisa notó los primeros signos físicos que no pudo ignorar. El mareo persistente, la inconfundible lentitud, el miedo inmediato. La confirmación llegó con una partera del barrio, en una modesta habitación iluminada por una sola vela. Embarazada. La palabra resonó como una sentencia y un desafío a la vez. Elisa se sentó sola esa noche, mirando su maleta a medio hacer, comprendiendo que ya no había lugar para la duda. No se trataba solo de su dignidad, sino de la vida que comenzaba sin más protección que la suya. Henry, por su parte, intentó convencerse de que estaba haciendo lo necesario. El anuncio oficial del compromiso fue preparado meticulosamente, acompañado de discretos comunicados de prensa para contener versiones inoportunas. En público, cumplió con eficacia el papel esperado. Visitas formales, cenas estratégicas, sonrisas contenidas. En privado, la culpa se manifestaba en pequeñas grietas. Empezó a dormir mal, evitaba ciertos pasillos de la mansión y reaccionaba con una irritación desproporcionada ante asuntos triviales. Al enterarse de la muerte de la anciana, sintió una punzada de dolor, pero no se movió. Cuando escuchó de otros que Elisa pronto se marcharía de Londres, experimentó un pánico silencioso que confundió con agotamiento. En un último intento por preservar algo indefinido, la buscó una tarde lluviosa y la encontró ya preparada para partir. Le habló de protección, de dinero, de silencio garantizado. Elisa escuchó hasta el final y solo respondió que no podía forjar una vida a la sombra del miedo ajeno. Al salir, dejó claro, sin levantar la voz, que ya había tomado su decisión y que ahora debía vivir con ella. El día del anuncio oficial de la boda amaneció envuelto en una espesa niebla, como si Londres intentara ocultar lo que todos fingían no ver. Henry salió de la mansión antes del desayuno, ignorando citas y sirvientes perplejos, guiado por una urgencia que ya no podía racionalizar. Encontró a Elisa en la estación de tren de Paddington, entre maletas desgastadas, vapor y rostros anónimos. Llevaba un abrigo sencillo,
demasiado ajustado para el frío, y sostenía su pequeña maleta con ambas manos, como aferrándose a lo poco que quedaba. Por un momento casi retrocedió, dominado por el viejo impulso de evitar escenas, pero algo en su interior ya estaba demasiado roto para retroceder. La llamó por su nombre. Elisa se giró lentamente, sin sorpresa, como si supiera que este encuentro era inevitable. No hubo abrazos ni cumplidos, solo silencio. Henry habló primero, en voz baja e inestable, admitiendo lo que nunca había dicho en voz alta, que había elegido la reputación por miedo, que se había escudado en su título para no enfrentarse a su propia cobardía. Confesó que la perdió en el preciso momento en que creyó protegerse. Elisa escuchó sin interrumpir, con el rostro demasiado sereno para la violencia de lo que se decía. Cuando respondió, sus palabras fueron pocas y definitivas. Dijo que el amor no podía ofrecerse como una reparación tardía, ni vivirse solo cuando el riesgo disminuyera, que no podía permitir que la eligiera solo cuando todo estaba perdido, porque eso la reduciría de nuevo a una sombra conveniente. Reveló sin dramatizar que estaba embarazada, no como una petición, sino como una verdad. Henry palideció, sintiendo que el suelo cedía bajo una realidad que ya no admitía postergaciones. Intentó acercarse, pero ella retrocedió un paso. Dijo que lo había amado por el hombre que era cuando nadie lo veía, y que precisamente por eso no podía quedarse. El silbato del tren cortó el aire, acabando con cualquier posibilidad de respuesta. Elisa entró en el vagón sin mirar atrás. Henry permaneció inmóvil, rodeado de desconocidos, comprendiendo en ese momento que el reconocimiento tardío no salva lo que uno no tuvo el valor de vivir. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. El tren arrancó lentamente y Henry observó hasta que la niebla envolvió el último vagón. Solo entonces se dio cuenta de que temblaba, no de frío, sino de la plena conciencia de lo que había hecho. Regresó a Mayfair horas después, recorriendo pasillos que ahora parecían vacíos, casi hostiles. El anuncio de boda yacía sobre su escritorio, listo para ser enviado, con fechas, nombres y sellos cuidadosamente alineados. Por primera vez, leyó su propio nombre como si fuera el Lyndon Sintosidae de otra persona. No rompió el documento, no armó una escena, simplemente se sentó allí durante largos minutos, mirando la pared, comprendiendo que la decisión ya estaba tomada mucho antes de esa mañana. Cuando finalmente autorizó el envío del aviso a los periódicos, sintió algo cercano al dolor, pero sin el consuelo público que suele acompañar a las pérdidas legítimas. Fue un dolor silencioso e ilegítimo por una vida que él mismo había negado. La ceremonia tuvo lugar semanas después en una iglesia histórica, lo suficientemente discreta como para no alimentar rumores, lo suficientemente grandiosa como para reafirmar la estabilidad del apellido Cavendish. Henry ejecutó cada paso con precisión mecánica. La novia era correcta, educada, plenamente consciente del acuerdo implícito que sustentaba esa unión. No había crueldad manifiesta entre ellos, solo una distancia funcional. Durante los votos, Henry comprendió, con dolorosa claridad, que estaba sellando no solo un matrimonio, sino una forma definitiva de existencia. Al salir de la iglesia entre aplausos contenidos, comprendió la frase que nunca se habría atrevido a decir en voz alta. La reputación sin verdad es solo soledad aplaudida. En ese momento no hubo redención ni catarsis, solo la amarga consolidación de una lección tardía. Había mantenido el mundo intacto y perdido irreversiblemente el único amor que lo había hecho humano. Elisa rehizo su vida lejos de Londres, en un pequeño pueblo rural donde el apellido no precedía al carácter. Con el poco dinero que había ahorrado,
y la discreta ayuda de una organización benéfica poco conocida, empezó a trabajar como maestra en una modesta escuela para niñas sin apoyo familiar. El edificio era sencillo, de paredes frías en invierno y ventanas estrechas, pero allí encontró algo que nunca había tenido en la aristocracia: espacio para existir sin pedir permiso. Vivió su embarazo con miedo y coraje silencioso, acompañada solo por mujeres que conocían el peso de la invisibilidad. Cuando nació su hijo, Eliza eligió un nombre común, rechazando cualquier marca que lo vinculara a un mundo que la había rechazado. No habló de Henry, no por resentimiento, sino por lucidez. Enseñó a las niñas, que educó, que la dignidad no depende del reconocimiento externo y que el amor no debe negociarse como un favor. Su vida no fue fácil, pero fue recta. Enrique, por su parte, conservó todo lo que había decidido proteger. El título permaneció intacto, las propiedades prosperaron y su presencia en los círculos políticos se volvió constante y respetada. El matrimonio siguió funcionando, basado en deberes claros y afectos limitados, suficientes para mantener una apariencia de estabilidad. Con el paso de los años, Enrique se convirtió en un hombre admirado por su rectitud pública, pero profundamente solitario en su vida privada. Comenzó a financiar anónimamente instituciones que albergaban a mujeres sin apoyo social, nunca como un gesto de redención pública, sino como un intento silencioso de mitigar un daño que sabía irreparable. La verdad, que había aprendido demasiado tarde, comenzó a guiarlo silenciosamente. El sistema destruye no solo a quienes son expulsados de él, sino también a quienes aceptan sobrevivir en él a costa de su propia humanidad. El impacto de esa decisión resonó silenciosa pero firmemente a través de los años. Henry llegó a comprender, con creciente claridad, que el verdadero castigo no provenía de la sociedad, sino de la convivencia diaria con aquello que había evitado confrontar. Cada decisión pública acertada reforzaba la distancia entre quién era y quién podría haber sido. En largas noches, caminaba solo por los pasillos de la mansión, ahora más grande y vacía, recordando conversaciones sencillas que nunca volvería a tener. No había escándalo, ni decadencia social, solo la íntima certeza de haber cambiado algo vivo por algo estático. Esta conciencia moldeó el resto de su vida. Se volvió más justo en silencio, más atento a las injusticias que antes había ignorado, no por redención, sino por responsabilidad tardía. La historia de Henry y Eliza nunca llegó a los periódicos. No hubo titulares ni registros oficiales. Sin embargo, existió como prueba de la violencia silenciosa de un sistema que no necesita destruir cuerpos para destruir vidas. Eliza siguió adelante con autonomía y verdad. Henry permaneció donde siempre había estado, ahora consciente del precio. La moral no ofrecía un consuelo fácil, pero sí una advertencia clara. Quienes priorizan la imagen sobre el amor pueden preservar el mundo que los rodea, pero pagan con su propia alma. El verdadero arrepentimiento no surge del escándalo ocurrido, sino del amor que nunca se vivió por falta de valentía. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón, si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta. El amor no tiene precio si... Ustedes también pantalla en Allá Bondad Humana.